Hoy queremos hablar sobre el profeta que más sufrió en el ministerio profético. Su nombre es Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, o sea, el profeta llorón. Pero antes de empezar con este tema, usted que quizás por primera vez mira uno de nuestros videos, suscríbete ahora mismo y presione la campana de notificación para no perder ninguno de nuestros contenidos. Bienvenidos al canal Senda Teológica. Hoy venimos con un tema muy interesante acerca del ministerio del profeta Jeremías. Bien, el ministerio profético de Jeremías fue dirigido al reino del sur. El profeta Jeremías vivió para ver la destrucción de su pueblo, o sea, para ser testigo de la destrucción de Judá, que resultaron en la destrucción de Jerusalén y del templo. Sus mensajes fueron direccionados a las siguientes localidades, es decir, a Babilonia, a Judá y al cautiverio. Bien, es importante entender que Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos de Jerusalén a Babilonia en tres etapas. En 605 a.C., jóvenes judíos seleccionados fueron llevados cautivos, entre ellos Daniel y sus tres amigos. También en 597 a.C., según la historia, más de 10,000 judíos fueron llevados cautivos, entre ellos Ezequiel el profeta. Y por último, en 586 a.C., las fuerzas de Nabucodonosor destruyeron totalmente la ciudad. El reino de Judá fue deportado. Ellos destruyeron el templo y la ciudad, y la mayoría de los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia. Vemos así el cumplimiento de las profecías de Jeremías, y esta cautividad tuvo una duración de 70 años. También Jeremías profetizó que llegaría el tiempo en que Dios se acordaría de su pueblo. Y esto fue lo que pasó, porque cuando los persas llegaron a conquistar Babilonia, el Señor tocó el corazón de Ciro para que hiciese retornar al pueblo de Dios a su tierra. Jeremías vivió en un tiempo en que el pueblo de Dios se había desviado de sus mandamientos. Se apartaron de Dios para confiar en hombres. Los reyes intentaban constantemente hacer alianzas con otras naciones. Por este motivo, en un pasaje en el libro de Jeremías va a afirmar diciendo: maldito el que confía en el hombre y aparta su corazón del Señor. Pero Jeremías viene advirtiendo al pueblo de que a no ser por un arrepentimiento sincero, Dios libraría a su pueblo de sus enemigos. Más adelante, en la lectura del libro de Jeremías, veremos que sus profecías fueron cumplidas del cautiverio de Judá en Babilonia. Los babilonios llegaron a conquistar Judá, llevándolos cautivos en Babilonia. Es importante también destacar que Jeremías era apenas un muchacho cuando recibió su llamamiento. En el capítulo 1 del libro de Jeremías, veremos Jeremías intentando poner excusas para Dios para no obedecer a esta ardua tarea. Pero el Señor Dios le prometió que estaría con él en todos los momentos. Pero cabe resaltar aquí que, humanamente hablando, Jeremías difícilmente sería seleccionado para una misión muy difícil. Pero es aquí donde nosotros podemos ver que Dios elige a los débiles para sus designios, para que su gloria y su poder sea evidenciado a través del hombre. Vemos hasta aquí el profeta y su llamamiento. Miremos también el sufrimiento del profeta. Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió en el ministerio profético. Si lecturamos el libro de Jeremías capítulo 12, versículo 6, veremos que hasta mismo su propia familia estuvo contra Jeremías. Sus amigos estaban contra de él. Los propios sacerdotes se levantaron contra él. Con esto podemos ver que muchas veces por nosotros seguir la verdad, la justicia, por seguir la palabra de Dios, podemos enfrentar oposiciones. Seremos calumniados. Las personas llegarán a tirar piedra por nosotros. ¿Por qué? Por seguir la verdad, por seguir la justicia. Todavía más en estos tiempos en que hay una inversión de valores, donde necesitamos cada día más mantener los principios de la palabra de Dios. También podemos ver que el profeta Jeremías fue llevado en varias ocasiones en la cárcel. En una oportunidad lo lanzaron en una cisterna, todo por proclamar la verdad del Señor. Jeremías también se puso a denunciar al reino de Judá por sus idolatrías. Ellos llegaron a adorar a otros dioses, a los dioses egipcios, a los dioses de Babilonia. Empezaban a adorar a Baal, a Astarot y a Moloc. También podemos ver a Jeremías quejarse delante de Dios por su intenso sufrimiento. Jeremías, vuelvo a repetir, fue uno de los profetas que más y más sufrió en el ministerio
profético. Llegó a maldecir su propio nacimiento. Jeremías, por tanto, de tantos sufrimientos que había pasado, llegó a pensar que Dios lo había iludido. Pero con todo esto, Jeremías permaneció fiel a Dios, permaneció perseverante en medio de aquellas circunstancias. Bien, pero también no podemos olvidar del carácter, o sea, de la sensibilidad del profeta Jeremías, que se manifiesta al ver la situación decaída de su pueblo. En esto podemos ver Jeremías, corazón muy sensible delante de Dios, un hombre que también sí se quejó por las situaciones difíciles que enfrentaba. Llegó a cuestionar, pero al mismo tiempo tuvo un corazón sensible, tuvo un corazón de empatía para con el pueblo. Esto también vamos a ver en el libro de Lamentaciones, donde Jeremías se lamenta cuando cuando ve que su pueblo fue llevado cautivo. Pero antes de Judá ser llevado cautivo, Jeremías intentó de todas las formas advertir al pueblo a que se arrepintiesen y que se volviesen a Dios. Jeremías llegó a predicar en el atrio, en el templo, en las plazas, en todos los lugares, anunciando, advirtiendo al pueblo de Judá. En esto podemos ver Jeremías, el gran profeta de Dios, que no se entregó, que fue hasta el final con su misión. La misión de profetizar a la nación de Judá, no solamente a la nación de Judá, sino también a las demás naciones. Jeremías, el profeta de Dios, debe llevarnos también a reflexionar su historia y que seamos también fieles a Dios y a su palabra. Es importante entender que muchas veces por servir a Dios, por intentar hacer la justicia, debemos entender que muchas veces vamos a enfrentar oposiciones para intentar hacernos retroceder de nuestra misión. Pero con Jeremías podemos aprender que debemos avanzar, debemos permanecer, debemos saber enfrentar con estructura las oposiciones. Quizás usted que estarás viendo este video, estás pasando por situaciones semejantes, estás pasando por oposición, todo para hacerte retroceder. Quiero decirte, siga avanzando, persevere firme en tu fe, porque grande será el galardón. Si te gustó este video, no olvides de dejar su like, su comentario apoyando nuestro canal. Que Dios les bendiga.